Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Me los llene de mucha paz el Señor. Recuerda que tenemos que ser agradecidos. Agradecidos. ¿Fuiste ayer agradecido o agradecida? ¿Ayer le diste gracias al Señor por cualquier motivo o solamente te acordaste una vez y el resto la pasaste? ¿Ha cambiado tu actitud o todavía sigues con ese aroma de tu corazón apestando? Acuérdate, la actitud es el aroma de tu corazón. Si tu actitud apesta, tu corazón está grave porque no eres agradecido. Tómate el mejor medicamento, se llama la gratitud, gratitulina. En la mañana, en el mediodía y en la noche. Gratitulina. Tómatela, ¿sí? Tómatela. Y que siempre hay una sonrisa en tu cara, alegre, gratitulina. En la mañana, tiene un nombre de inyección. A medianoche, sí, la gratitulina sí es como inyección. Mejor la gratitud. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Vamos a empezar este momento invocando la Santísima Trinidad para que nuestro corazón sea la gratitudona. ¡Ay, gratitudona! Esa suena más como medicamento antibiótico. Sí. Esa sí acaba con todo virus. Gratitudona. Interesante. Mejor dicho, eso es de la empresa farmacéutica del Santo y Hermoso Reino de los Cielos. ¿Qué les parece? Ánimo pues, se le vende. ¿Dónde la encuentras? Aquí. Aquí está la dirección. El teléfono te lo decimos. Jeremías 33.3. Esa es el teléfono. Jeremías 33.3. Es el teléfono, ¿sí o no? Búscalo. Jeremías 33.3. Gratitudona. Si no te dejes confundir, gratitudona. Ánimo pues con la actitud tuya, que tu actitud cambie. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, papá. Este momento se vuelve sagrado. Qué precioso estar en tu presencia, papito Dios. Yo así lo creo. Así lo sé. Este momento se vuelve sagrado y sé que hoy vas a hablarle a mi corazón porque necesito esa palabra viva, hermosa. Porque tu palabra es más viva y cortante que espada de doble filo, Señor. Ayúdame a romper con tantos esquemas y que yo sea agradecido, papá. Gracias por tu amor y misericordia, por tu palabra viva. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, palabra de vida hoy. Bueno, y continuamos con el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, ya vamos hacia el finalizar, desde el capítulo 47 al 54, del versículo. Versículo 47 al 54, dice así: Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron. Con esto dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros. Por eso, Dios en su sabiduría dijo: les mandaré profetas y apóstoles, y matarán a algunos de ellos y perseguirán a los otros. Pues a la gente de hoy Dios le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas que fueron asesinados desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Por lo tanto, les digo que Dios pedirá cuentas de la muerte de ellos a la gente de hoy. Hoy hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la puerta del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Cuando Jesús les dijo estas cosas, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, tendiéndole trampas para intentar acusarlo de algo que él dijera. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, porque aquí habla de los profetas que
fueron muertos por los judíos. ¿Será que nosotros matamos profetas? Tengo un testimonio doloroso que trato pues de una u otra forma resarcir, o sea, como tratar de sanar, porque no deja de ser doloroso. Mi hijo cuando era pequeño, de por sí, él tenía una comunicación con Dios súper hermosa. Y cuando él decía unas cosas tan impresionantes, por decir algo esto, para que se sorprenda. Siendo pequeño me dijo, ¿sabes tú por qué nosotros tenemos solamente el 6 o 7% de inteligencia? ¿Por qué no desarrollamos el 93 o 94% de la inteligencia? Entonces yo le dije, porque tenemos que estudiar mucho más. Tenemos que meternos en los libros, estudiar mucho más. Los japoneses, pues, ellos estudian mucho los estudios de los niños. Los niños ya hacen tecnológicamente cosas en los colegios. A nuestros niños no, los latinos realmente tienen que tener una educación súper especial y muy costosa para llegar a desarrollar lo que los japoneses hacen con su disciplina y con su estudio. Nos toca estudiar mal, le dije a él. Me dijo no, porque el 93% es una inteligencia espiritual, se desarrolla desde lo espiritual. Yo dije, claro que sí. Hay personas que aprenden a hablar otros idiomas leyendo la palabra. Tenemos testimonios, personas que no saben leer ni escribir y aprenden a través de la palabra. Es increíble, yo creo, sorprendente. ¿Y qué sucedió? Que yo lo criticaba porque en algún momento me dijo algo con respecto a mi comportamiento, no lo acepté y automáticamente le dije unas palabras muy fuertes y él se puso a llorar y dijo, nunca más voy a volver a hablar con Dios. Cerró su corazón al Señor y se presentaron muchas dificultades. Gracias a Dios, pues ahora es una persona muy linda espiritualmente, muy ungida por el Señor, porque se acercó nuevamente a mi papá Dios del cielo, su familia, su esposa, sus niños lindos. Son muy lindos. Nosotros mismos en Colombia muy especiales, son muy cercanos a mi Padre Dios. Bendito sea el Señor. Eso como que me suaviza mi sentimiento de culpa. Entonces nosotros sí asesinamos profetas cuando maltratamos, por ejemplo, a los hijos. No sabemos realmente espiritualmente cómo son. Ellos de pronto quieren buscar la parte espiritual y lo sacamos. Alguno de ellos dijo, yo quiero seguir el seminario. ¿Usted qué le pasa a usted entrar allí si es que usted no va a ganar dinero y eso no sirve para nada? Y hemos de una u otra forma opacado a nuestros profetas lindos, futuros profetas que pueden ser nuestros hijos. Tal vez la actitud tuya con tu esposa o con tu esposo cuando te pones a discutir y a pelear, cuando tu actitud no ayudas, por ejemplo en la casa no ayuda, no colaboras en tu casa, sino que estás dedicado a otras cosas diferentes y subyugas como esposo, o sea, minimizas, opacas, así como que pones muy por debajo a tu esposa, criticándola, juzgándola, peleándole, ¿sí? Y eso hace que tus hijos estén en problemas bien fuertes, incluso en consumo de droga, en problemas de identidad sexual, cosas fuertísimas. Incluso me decía alguien, es que tengo un problema muy fuerte porque yo soy muy tímida, me decía esta persona linda. ¿Y por qué se ve esta timidez? Le decía, porque alguien te cayó, porque alguien te gritó, porque allí en tu infancia tal vez tu papá era muy fuerte, dominante, preferiblemente el papá, o tal vez tu mamá. Casi no sean los casos, pero más en el papá. Entonces, ¿qué hizo? Pues eso te cayó. Entonces opacamos de una u otra forma esos profetas. ¿Y qué decir si nuestro esposo es creyente o nuestra esposa es creyente y nosotros no? Porque tal vez el hombre está comiendo comida de cerdos. Suena horrible, pero dice la palabra eso, ¿no? Entonces está comiendo comida de cerdos, entonces como está en el mundo, come comida de cerdos, está alimentándose con lo que el demonio le da porque su papá es el demonio. Entonces siempre anda criticando a su esposo o a su esposa porque está buscando el Señor. Entonces, de una u otra forma estamos matando profetas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, o tal vez ya otro pasaje más adelantico, cuando el Señor habla sobre la parte de que ustedes conocen mucho, pero que sacan con conocer tanto, si en últimas lo que hacen es conocimiento para ustedes, pero ni les sirve, ni lo dan a conocer a los demás, o si lo van a conocer, nadie les entiende porque utilizan unas palabras todas rebuscadas que solamente son para ellos. Hay unos discursos que uno dice, Dios mío, tú eres
¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Te acuerdas que ese chiste, no? Claro que no me lo sé. Si alguien lo sabe, por favor me lo ayuda, que es súper lindo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro dice, tú eres la Epifanía, no sé qué, y salió con unos términos. Y entonces Jesús le dice, ¿what? ¿Qué? Ah, no, Señor, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Ah, ok. Como que la bajó. Porque a veces utilizamos unos conceptos para hablar del Señor muy allá elevados, que son solamente para los que están, mejor dicho, subidos allá en el trono celestial. Pero no lo bajamos. Entonces, de una u otra forma, también eso es orgullo, porque a veces nos dejamos llevar mucho por la intelectualidad, tratando de mostrar y ser esos pavos reales en ocasiones. Y eso es una situación bien delicada porque desafortunadamente, y como dice aquí la palabra, o sea, está uno, o sea, esas personas, o a veces puede ser uno, que está impidiendo que las personas realmente entiendan la palabra de Dios, ¿sí? Va uno, o sea, porque uno también le ha pasado que vaya uno a una iglesia o lo que sea, y puede ser que la persona tenga mucho conocimiento, se ha inspirado de Dios y demás, pero resulta que cuando uno escucha las cosas son como tan allá, como abstractas, como en otro planeta, por decirlo así, que uno dice, no, ¿qué momento voy a poder alcanzar eso, no? Y Jesús no era eso. Jesús, si nosotros nos acordamos de pasajes, él andaba con los publicanos, con los cobradores de impuestos, con los pecadores, con las prostitutas. O sea, él no andaba, era gente que no era estudiada, no era letrada, o sea, no era una persona que tuviera muchísimo conocimiento. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús hablaba con todos y hablaba en un mensaje bastante sencillo. Él ejercitaba, utilizaba muchísimo las parábolas. Las parábolas eran como esas enseñanzas esas enseñanzas sacadas de las cosas de la naturaleza, de la tierra, para poder llegar al corazón de todos. Y curiosamente, o sea, lo más impresionante para Dios es que siendo esas parábolas tan sencillas, realmente los pequeños, los menospreciados, los poco estudiados entendían el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje del Señor fue dado para aquellos que son pequeños de corazón, o sea, que no tienen tanta teoría, que no tienen tanta conocimiento, que no son, mejor dicho, que estudiados tan impresionantes. Por eso es que se da que muchísima gente humilde, mucha gente se dice a los ojos de esos grandes jerarcas de la iglesia y demás, de pronto no tengan mucho conocimiento estas personas. Ellos tienen una fe, un conocimiento tan sencillo, tan particular, que llega a todas las personas. Por eso uno, cuando vaya a compartir la palabra, o sea, porque es que el Señor no está diciendo tú tienes que tener un título de PhD en teología. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo estúdiala, y con base en tu experiencia tú hablas. ¿Por qué? Porque estás hablando de cosas sencillas. Si tú vas a empezar en tu casa a hablar de la palabra, no te pongas a repetir todo, sino que el Señor te va a mostrar el ejemplo en tu vida, y ese ejemplo tú lo puedes compartir. A tu familia, no empieces con la escatología, ni la epifanía, y todo el resto de términos que yo también me quedo perdida. Yo digo, ay, ¿qué es lo que dice? Escasamente recuerdo que epifanía tiene que ver con el nacimiento, y entonces que la epifanía, y uno bueno, ¿y qué será esa cuestión? ¿Sí? No, eso no es lo que Dios quiere. O sea, no quieres que tú hagas unos términos así como elaboradísimos que uno dice, ¿de dónde sacaron esto? No, el Señor quiere simplemente que hables de las cosas reales, de las cosas que tú puedes entender. Por eso aquí habla claramente, o sea, ustedes los maestros de la ley tienen las llaves del conocimiento, ustedes saben de todo. Es impresionante como cuando a veces uno va a leer un libro de la iglesia. Ay, Dios mío, es como para uno leerle 3 veces, 4 veces el mismo renglón,
porque uno dice, ¿qué será lo que está diciendo acá? Y entonces uno dice, ¿pero qué será lo que está diciendo acá? No, el Señor no es de complicaciones, el Señor no es de complejidades, el Señor es lo más sencillo, o sea, el Señor es para nosotros que caminamos en las cosas sencillas, sin ningún problema, sin ninguna terminología técnica ni nada de esas cosas. El Señor es para que lleguemos a Él con facilidad. Imagínense hacerle una prédica así bien enredada a los niños, y al Señor le fascinaba que los niños se acercaran a Él. Imagínate el Señor hablándole, no, es que la epifanía y la escatología, y entonces los niños como que, o sea, qué aburrimiento, de verdad, qué aburrimiento. De verdad que es impresionante cuando a uno le empiezan a hablar unas cosas que uno dice, es en un esfuerzo mental impresionante para uno poder tratar de entender lo que se está diciendo. Y eso es lo que el Señor está diciendo en este momento a los maestros de la ley. Ojo, porque ustedes que tienen la autoridad, se les ha dado la autoridad para hablar sencillo, para valorar a esos profetas, a esos que vienen a traer un mensaje de paz y demás. A ustedes que siendo hijos del rey son llamados también profetas y que deberían estar haciendo las cosas correctamente, no, simplemente callan a las personas, simplemente las enredan, hacen que el mensaje de Dios no se entienda. Uno no puede llegar a la familia con ese tipo de mensajes. Uno debe llegar a la familia con los mensajes sencillos, fáciles, concretos. Ni siquiera sermones eternos, larguísimos. No. Oraciones, mejor dicho, que van más de una hora y resulta que la persona ni siquiera tiene la costumbre de orar. Y es una cantidad de tiempo ahí, dele y dele. Pues sí, la persona está transportada seguramente en la oración, pero resulta que yo tengo que ser claro de que hay personas que apenas están empezando. Y entonces yo tengo que respetar que ellas apenas se están conectando. Esas oraciones largas déjalas para tu intimidad con Dios, para hablarle a Dios todo lo que tú quieras. Pero cuando hay otras personas que son pequeñas, empieza pequeño, empieza a motivarlas, empieza a gustar, a conquistarlas. ¿Por qué? Porque imagínense, es apenas empezando y tú vas con esa oración eterna, larguísima y todo. ¿Qué hace la persona que apenas se está acercando y dice, uy, no, yo no, y se duerme y dice, ay, no, yo no vuelvo, etcétera? O sea, las cosas que sean para Dios deben ser motivadoras, deben ser conquistadoras, deben ser atrayentes, deben ser, que le quede a la persona el deseo de querer volver, de querer estar otra vez ahí, y hasta que la persona logre conectarse con Dios. El padre Emiliano Tardif cambió su discurso teológico profundo de todos los doctores de la ley, porque él tomaba y estudiaba mucho y entonces sus discursos eran inmensos. Cuando fue tocado por el Señor, transformado su corazón, su discurso cambió completamente y empezó a hablar de un Dios vivo. Cambió completamente. Le recomiendo un libro muy lindo de él que llama Jesús está vivo. Lindísimo. Es pequeñito. Pero, de bolsillo. Sí, de bolsillo. Es súper lindo su testimonio, muchas cosas que él vivenció. Hay cosas muy profundas. ¿Y cómo cambió? Ahora sus discursos eran hermosísimos. Nosotros tuvimos la fortuna de estar en 2 Eucaristías con él. Creo que sí fueron, estuvimos en varias Eucaristías con él. Y cómo eran sus discursos tan sencillos, hablando de que Jesús está vivo, que sana, que libera. Y cambió completamente toda su teología. ¿Qué sucede en nuestras casas con respecto a esto? Que a veces hacemos discursos tan largos y más aburridores, ya se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Ay, Señor. Y no vamos como a lo concreto, sino que por las ramas. Y entonces no se llega como a lo concreto. Incluso hay un santo que me fascina leer. Se llama, escribió mucho y es también muy bonito. Tenemos incluso dentro de nuestra comunidad, cuando hacemos un ayuno, generalmente a veces colocamos ese libro que llama Preparación para la Muerte. Se lo recomiendo.
de San Alfonso María Ligorio. Escribió muchísimo, pero tan sencillititico, ¿sí? Que él sabía, es un doctor de la ley, San Alfonso María Ligorio. Y escribió de una manera tan sencillita. San Francisco de Asís, por ejemplo, mira el libro que él tiene, tan hermoso a las criaturas, es lindísimo, pero tan sencillititico. Cuando tú oras, por ejemplo, ora desde el corazón, porque a veces te pones a leer unas oraciones larguísimas que tú ni las entiendes. Dedícate a hablar desde el corazón, así tal vez sepas una oracióncita cortica, pero hazlo desde tu corazón, lo que tú sientas. Tiene tanta validez más que estar leyendo muchas cosas, porque a veces nos dedicamos a leer y a leer y a leer cosas cuando realmente lo que sale del corazón es mucho más importante. Entonces tengamos mucha prudencia en no matar a los profetas, porque a veces hasta con nuestras palabras matamos a los líderes espirituales, a los sacerdotes, al Papa. Que el Papa, por ejemplo, hay cosas que de por sí hay cosas que el Papa dice que posiblemente a mí me causan un poco de dificultad poderlas digerir. Es su posición, debo respetarlo. Sí, debo respetarlo. Sí, es su posición. Mas no necesariamente tengo que hacer directamente, pues no quiero entrar como en esa polémica, directamente lo que él considera, porque hay cosas que para mí me causan dificultad porque van en contra de nuestro testimonio como tal, pero independiente. Anyway, no entro yo en esas peleas ni esas discusiones porque me van a decir usted no es católico o no sé qué, mire que está hablando. No, para nada. Hay que ser muy cuidadosos. Los sacerdotes, de igual manera, hay sacerdotes que de pronto van a decir cosas que van en contra de lo que yo pienso. Por ejemplo, me asesoran a muchos matrimonios para que se separen, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablar de separación si nosotros somos testimonio vivo que el Señor restaura corazones y matrimonios? Entonces no puedo, pues, en ese momento aceptar esas palabras porque no van para mí. Sí, directamente tomo lo que dice el Señor, toma lo que para ti te nutre y lo otro, pues, déjalo de lado. Como tal, pero no puedo asesinar sacerdotes, porque con mi palabra asesino, con mi palabra juzgo, con mi palabra al Papa lo juzgo. Entonces ya estás haciendo parte de ese grupo que quiere acabar con toda la iglesia. Entonces ten cuidado, mucha prudencia y sobre todo a los hijos. No asesines posibles santos, doctores preciosos de la ley. No asesines a esos profetas lindos que pueden ser tus hijos. Ten cuidado. O tu esposa, tu esposo. Ten mucha prudencia en ese sentido y no te complique la vida desde la parte espiritual, que la parte espiritual es lindísima. Por eso los niños le pegaban a mi Jesús, porque mi Jesús contaba parábolas, historias. Y después a lo último, los discípulos, ahora sí te entendemos. Dijeron los discípulos al final, después de 3 años andando con el Señor, ahora sí te entendemos. Ya no necesito que me hables con parábolas, sino háblame directamente. Dijo, ahora ya me voy, porque por fin entendieron. Ya. Ahora sí, ya es hora de irme. Ese pasaje es lo más de lindo, ¿no? Porque ahora sí entendieron. Les habló de muchas maneras, con milagros, con muchas cosas, y no entendían. Sino al final ya, cuando dice, ahora sí te entendían. Está como, perdóname, es que es hasta como la Nana Mapi. No sé de qué hablas. Una película. Sí, es súper bonita. Mientras que tú no me necesites, ahí estoy. Pero cuando me necesites, ya me podré ir. Chévere, chévere. ¿Cómo llaman? Nana Mapi. Matfi, algo así, no recuerdo. Que tiene aquí una verruga. La de los verrugas. Pero es lo más de linda, una película muy bonita, preciosa. Dios me los bendiga. Que tengan un excelente día. Un abrazo fraterno. Nos vemos mañana y recuerda 21, 22 y 23, ayuno. Retiro. También va a haber ayuno, ¿no? Pero retiro. Acompáñanos. Dios te bendiga. Chao.